gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a este canal, donde en esta ocasión vamos a estar hablando de los 4 episodios restantes de la temporada número 4 de los Bridgerton, que se acaba de estrenar este 26 de febrero por la plataforma de Netflix y que yo estoy muy entusiasmada, ya quiero hablar de ellos. Tuve la oportunidad de verlos la primera vez, los volví a ver, ya he procesado lo que siento por estos episodios y por la temporada en general y les quiero brindar mi opinión al respecto. Así que sin más preámbulo, empezamos. Gente, terminé de ver esta 4ª temporada y la verdad es que estoy enamorada. Desde ya me parece quizás la mejor temporada de Bridgerton hasta el momento. Creo que mi corazoncito está ahí debatiendo si la mejor es esta temporada o si es Queen Charlotte, que también forma parte de este universo de los Bridgerton, que me parece que es otra maravilla. Es muy difícil ya que Queen Charlotte tiene su aura, ¿no? Su aura misma, que me parece una de las mejores series. Desde ya invito a todos que la vean, obviamente, porque es una historia que no se queda para nada atrás y que sirve muchísimo para el desarrollo de los personajes que se encuentran acá en Bridgerton, alguno de ellos, sobre todo en La Reina Charlotte. Pero nada, me parece una historia desde ya maravillosa. Pero esta temporada la verdad es que le ha hecho una gran justicia a la serie y creo que también está ahí peleando, ¿no?, con Queen Charlotte para poder probablemente estar a la misma escala. La verdad es que a mí me encantó y desde ya muy, muy contenta con lo que acabo de ver en estos 8 episodios en general. Esta temporada lo tuvo todo, tuvo tramas interesantes, personajes que te importen y que te importe lo que les pasaban, personajes consecuentes, drama, mucho drama, eso sí, pasión, escenas candentes, lo tuvo todo. Y algo muy a gusto personal, pero es algo que lo tengo que decir, porque como lectora que soy, un fan del libro, que es Te doy mi corazón, que se centra en la historia de Benedict Bridgerton, me parece que en líneas generales, la verdad es que ha adaptado muy bien lo que es el material original. Vamos así a hablar de nuestra parejita principal. La verdad es que quedamos en que Benedict justamente lo había arruinado todo en el episodio número 4, que se comportó como un idiota al pedirle y proponerle a Sophie que sea su amante. Ella por suerte no se doblegó, lo rechazó al instante y en este primer episodio también lo rechazó al transcurso del mismo. Pero en el final del episodio 5 vimos que con esa declaración de amor que se mandó Benedict, que es más que preciosa, me hizo acordar muchísimo a la declaración de amor que tuvo Anthony con Kate en la temporada 2, cuando le dice que ni a 1000 kilómetros la podría tener suficientemente lejos para apagarle esa pasión que sentía él por ella. Creo que las dos escenas están al mismo nivel, están sumamente lindas las dos. Y seguido de eso un encuentro bastante íntimo entre ellos, que la verdad es que no pensé que se iba a dar tan rápido y me encantó. Me encantó todo, una escena muy subida de tono, eso es verdad, pero bueno, estamos acostumbrados, ¿no?, a lo que nos quiere brindar Bridgerton, pero yo creo que está bien, o sea, creo que dentro de todo me pareció que es una escena muy fuerte, muy linda, muy íntima entre ellos. Creo que lo que gana muchísimo es esa química, ¿no?, que hay entre el actor Luke Thompson, creo que se llama, el actor que interpreta a Benedict, con Sherin Ha, que es quien interpreta a Sophie, que los dos tienen una química muy linda y se siente en pantalla, ¿no? Eso me gustó mucho porque tenía miedo que me pasara como con Anthony y con Kate, que justamente yo en el segundo revisionado más o menos le empecé a tener cariño a la pareja, pero en su momento no sentía que había tanta química como lo esperaba, como sí ocurrió en el libro. Y sin embargo acá creo que los dos, tanto Sophie como Benedict, siento que hay muchísima más química que en el propio libro. Así que me pasó lo contrario, pero creo que en esta temporada funcionó muy bien y esa escena, ese encuentro, lo esperaba muchísimo. Nada, me dio todo lo que quería ver. Fue hermoso pero triste ver cómo estos dos se le presentaban todos los obstáculos, ¿no? De verdad es que sufrí muchísimo con ellos porque de verdad que estaban muy ilusionados, estaban dedicados a querer estar juntos y ser rebeldes ante lo que se le iba a presentar, pero sin embargo siempre había alguien ahí para recordarles lo rechazados que iban a estar de la sociedad, lo marginados que iban a estar, sobre todo Benedict, ¿no?, de que no iba a poder tener más contacto con su familia, que era horrible, ¿no?, tener todas esas normas de la sociedad que te imponían y que no te dejaban ser feliz. Y él obviamente estaba todo enojado porque la madre, Violet Bridgerton, siempre le jodía a todos sus hijos de que todos encuentren el amor en sus parejas para que puedan ser realmente felices. Y sin embargo acá veía a Benedict que estaba totalmente enamorado, pero al mismo tiempo lo tomaba como si fuese que él estaba, como si fuese que él estaba en un capricho, ¿no? Como si fuese que esto iba a ser pasajero por seguramente la personalidad que tenía él, cuando él realmente estaba enamorado y se lo estaba diciendo a su madre, y su madre tuvo que pasar muchísimo para que ella se diera cuenta de que más allá de todas las normas sociales está bien, tenía que decirle a su hijo: tenés que arriesgarte por ella porque la amás y porque así debe ser.
Y aparte encima recordarle el hecho de que él tiene una personalidad muy parecida a la de Violet cuando era joven, ¿no? Que esto va a ser muy determinante para Violet en lo que vendría a ser su historia en esta temporada. Pero me encantó como después le da el visto bueno de que tenés que estar con ella, tenés que ir y arriesgarte por ella, hasta proponerle casamiento, y no importa qué tan marginados estén, van a tener nuestro apoyo y van a ser felices juntos porque así tiene que ser. Me gustó muchísimo toda esa evolución, ¿no? Que hubo desde la tristeza hasta la esperanza de que puedan ser felices realmente. Fue dramático hasta el segundo encuentro de ellos, cuando, bueno, ellos eran conscientes de que no podían tener relaciones sexuales porque no podían arriesgarse a que Sophie quede embarazada a la espera de un juicio. Entonces se dan como ese baño caliente, ¿no? Vamos a decir, ellos todos románticos, todos hermosos, bueno, él con toda una dedicatoria, esperando, estando expectantes a la espera del juicio, de la resolución para que él finalmente le pueda proponer matrimonio. Y bueno, también él ayudándolo a ella de que tenga otras perspectivas acerca del testamento de su padre, porque esto era súper determinante. Ella como que no le hizo tanto caso y encima confió muchísimo en Araminta en su momento de que su padre no le había dejado ninguna dote ni nada, cuando en realidad tendría que haber hurgado un poquito más en el tema. Y bueno, toda esta charla también significó muchísimo para Sophie para poder llevar a cabo eso, ¿no? Para poder sacarse de encima esa duda que tenía de si su padre le había dejado algo o no. Yo ya lo había dicho antes esto, pero creo que esta temporada mejoró muchísimo los personajes. Los personajes principal, sobre todo. Sophie creo que es lo que esperaba que fuese, tal y como lo es en el libro, que es una mujer que es ingenua, pero al mismo tiempo porque es muy bondadosa, es muy respetuosa con todos. De hecho tiene alrededor mucha gente que la quiere, y creo que acá en la serie fue totalmente igual, creo, y la verdad es que no me puedo quejar de ella. Fue una protagonista más que digna, ¿no? Además porque es muy atenta con todos, sobre todo con los Bridgerton, y obviamente tiene esos pequeños detalles, como cuando quiso ayudar con Francesca en su momento tan difícil, que ya vamos a hablar de eso, obvio. Y bueno, ella es toda hermosa, ¿no? Me encanta cómo es como protagonista, cómo logra liberarse de Araminta y cómo fue toda una liberación para ella, y además la aceptación de la reina, ¿no? Que encima le toca el mentón y le dice, hubiera sido un hermoso diamante. Es como un momento, un final tan redondo y tan feliz para ella, que la verdad es que me encantó, porque de verdad es un personaje muy interesante el de Sophie, y me gustó muchísimo cómo se desempeñó en esta temporada. En cuanto a Benedict, ya lo dije antes, este Benedict no se parece para nada al Benedict de los libros, porque el personaje de los libros era como un Benedict mucho más arrogante, con esos aires de superioridad que no me gustaban para nada, que era súper pesado con Sophie, con el hecho de que sea su amante, que encima hasta la obligaba, ¿no? Y la amenazaba de que te van a despedir o te voy a acusar si no aceptas ser mi amante, que está bien que para él era un juego, pero la verdad es que no gustaba mucho en el libro, estaba muy mal visto leer todo eso. Y sin embargo acá en la serie lo redujeron todo al episodio número 5, en esos momentos iniciales en los que él no entendía por qué ella lo rechazaba, hasta que ella le pone los puntos, él abre un poquito más la perspectiva, además con ayuda de Lord Kent, que le dice que nadie le gustaría hacer un secreto, ninguna mujer, ningún hombre, ni nadie, y él entiende dónde estuvo su error. Y me gustó que se redujera a eso, ¿no? Que no fuesen más allá con eso de insistir con que sea su amante. Pero sobre todo lo que más me gustó de él es que fue él mismo y que se aferró a esa pasión y a ese amor más que a cualquier otra cosa. No fue volátil, no fue impredecible, pero sí fue arriesgado por algo que necesitaba, por algo que él sabía que era seguro, y que creo que no se lo veía tan seguro desde la temporada 2 más o menos, cuando él sentía esa pasión por el arte y lo expresaba, que después, bueno, lo termina abandonando, pero por un segundo acá volvió a ser ese Benedict apasionado gracias a un propósito que él sabía que era seguro y que sabía que valía la pena. Y además porque tuvo una gran evolución como personaje, porque entiendo que ante la ausencia de Anthony, que ya hablaremos de eso al respecto, siento que la verdad tuvo que hacerse cargo de varios eventos que se le presentaron, no solamente de la economía familiar, y que luego de haber estado muy feliz por el encuentro íntimo que tuvo con Sophie, estaba como muy inspirado en las tareas financieras, sino que le cayó el cargo de asegurarse también financieramente de los Kilmartin.
y además que se tuviera que hacer cargo también del hecho de comportarse como el hermano mayor, ¿no? Con Francesca, porque justamente ella necesita que él esté para ella como su hermano, que le brinde su apoyo, y él no puede hacer mucho más porque pese a que son Bridgerton, no pueden contra las normas de la sociedad. Lamentablemente le recaen a la familia de Francesca, ¿no? Por el hecho de que no hay un heredero, por el hecho de que ella después cree que está embarazada y que la quieren enseguida hacer una inspección de que si eso es cierto o no, y que es todo tan traumático para la mujer y que él no puede hacer mucho más que eso porque obviamente el estatus de la sociedad puede más que su libertad. Es horrible toda esa situación que se generó con Francesca, pero me gustó aún así ese pequeño detalle, ese pequeño hincapié que le hizo Benedict a su hermana de que ella estaba muy, muy triste de que no le pudo dar nada, según ella, a John por el hecho de que no le dio un hijo, y que siente que no fue lo suficiente para él, cuando Bennett le dice fuiste todo para él, fuiste su mundo y eso es lo único que le importaba, y ese tiempo en el que estuvo con vos fue feliz, y es muy hermoso que le diga esas palabras porque a ella de verdad le terminan por devolver un poquito esa esperanza de que sí, hice lo que pude y vivimos lo mejor con John, a pesar de que no hubo un hijo de por medio, porque ella se olvidaba de lo valiosa que fue para él, ¿no? En su vida. Y la verdad es que nada, esas palabras me gustaron muchísimo. Creo que Benedict tuvo un gran desempeño como hermano, como el dueño de la casa, como digamos, patriarca de la familia, ante la ausencia de Anthony, que debo decir, no me gustó nada, pero creo que sirvió muchísimo para el desarrollo de lo que fue Benedict a lo largo de esta temporada. Creo que los últimos 2 episodios resume una semana muy abrumadora para nuestros protagonistas, que la verdad es que me dolió muchísimo ver sufrir a Benedict, ver sufrir a Sophie, cómo no podían estar juntos, cómo se les salía todo de las manos y que por suerte salió todo bien y tuvieron ese final tan bonito y tan esperado que sentimos desde el primer episodio más o menos. Y por suerte tenemos la boda de Sophie y de Benedict en la escena post créditos, que menos mal que vi los créditos porque yo no soy de quedarme a ver los créditos, pero cuando vi ese final en el que Benedict le propone matrimonio a Sophie en este baile de Lady Danbury, me pareció como un cierre muy abrupto, que es todo muy lindo, ellos tuvieron su baile y todo, pero me pareció que algo le faltaba, ¿no? Y resulta que justamente tiene la escena post créditos y acá vemos el casamiento que se da entre Benedict y Sophie en la casita, que ahora va a pasar a ser el hogar de los dos, y que bueno, que están todos presentes y que está también Anthony y Kate, que faltaba menos encima que ellos no estuvieran presentes. Es como que estuvieron en 2 escenas como mucho durante toda la temporada y faltaría menos que encima faltasen en el matrimonio, en el casamiento de su hermano. La verdad es que nada, por suerte estuvieron presentes y tuvimos ese hermosísimo detalle en el que claro, Sophie fue como una fuente de inspiración, ¿no? Para el regreso al arte en un principio para Benedict en el comienzo de la temporada, y que al final se viera ese detalle del cuadro entero, con Sophie con su vestido plateado, la máscara en sus manos, todos los ojos de Benedict, sin camuflajes, sin secretos. Esta vez era el retrato de ella completo y probablemente una de las mejores pinturas y fotografiadas por él mismo, por Benedict Bridgerton. La verdad que fue todo un poema. Me encantó el cierre que tuvo este episodio con ese pequeño detalle que es hermosísimo. En los libros vamos a decir que él justamente se vuelve un artista muy reconocido y asumamos que acá va a ocurrir de la misma forma. Así que yo feliz por esta pareja porque me encantó. Vamos a ver qué es lo que rodeó la historia de estos personajes a lo largo de la temporada, porque me parece importante decirlo. Creo que no hay trama secundaria en esta temporada que me pareció que estuviera de más, porque todas eran interesantes, todas eran tramas bastante difíciles. Con diferencia me parece que la temporada como más oscura o más melancólica de todo Bridgerton. Siento que cada uno tuvo su momento, que nuestra pareja central tuvo los momentos que le debían dedicar, lo que le correspondía, obviamente por ser los protagonistas, que no fueron para nada opacados. Y sí, como fue una crítica que tuvo muchísimo hacia la temporada 3, ¿no? Que me pareció todo lo contrario, que había muchas tramas innecesarias, muy pocas escenas entre Pauline, que yo amaba ver a Colin y a Penélope juntos, y sin embargo es como que estuvieron al margen, ¿no? De ciertas historias secundarias que no me importaban para nada. Bueno, acá tuve todo lo contrario, por eso creo que me pareció genial. Hasta personajes que tuvimos de vuelta como Cressida, que no la soporté en la temporada 3, aunque parte de su personaje la verdad es que me conmovió un poquito el cierre que había tenido en su momento. Me pareció perfecto que vuelva y el cierre que tuvo, la verdad es que me pareció redondo, qué decirles. Empecemos con lo importante y creo que con el boom, ¿no? De esta temporada,
que la verdad es que no esperaba que ocurriese tan rápido y me dejó muy mal, que fue la muerte de Jon. La verdad es que no lo vi venir en ningún momento. Y aunque ya ves venir que cuando él se despide por un momento, ¿no?, de su prima bueno, de su esposa Francesca, que las queda mirando a las dos cómo se están divirtiendo con el rompecabezas, y él se va a dormir con ese pequeño leve dolor de cabeza, algo no se veía bien, ¿no? Yo recuerdo que al ver la escena dije, le está empezando a doler la cabeza, ya nos estamos acercando al momento, pero pensé que ocurría en la próxima temporada, pensando que iba a ser la de Francesca, pero no pensé que ocurriese en esta misma temporada. La verdad es que me tomó de sorpresa. Creo que fue al final del episodio número 6. Y bueno, y todo el 7 fue prácticamente dedicado a ellos dos, ¿no? Sin dejar de lado la pareja, pero la pareja principal, pero le dedicaron un tiempito largo a Francesca porque, bueno, lo ameritaba, porque era algo que no se esperaba para nada, que ya ocurriese la muerte de Jon. A mí me dejó helada. Por momentos lo que vendría a ser el hecho de que Francesca estuviese embarazada, yo confié en eso, confié en que de verdad ella estuviese esperando un hijo, para por lo menos, digamos, argumentar la parte legal o legítima de que ella pueda quedarse con la casa Kilmartin, porque le iba a corresponder por una cuestión de herencia, por el heredero que estaba esperando. No sé, imaginé algo así, jamás pensé que después se iba a confirmar al toque que ella no estaba embarazada. La escena de por sí es súper traumática, como Francesca se tiene que someter a ese examen médico para que corroboren si está embarazada o no, porque justamente la Cámara de los Lores está ahí presionando para que se llegue a algo determinante con los bienes de los Kilmartin. Es horrible, me parece una escena muy fuerte, y que además es algo súper catártico para el momento en el que está procesando Francesca, que no termina de procesar aún lo que le está ocurriendo, de que ahora es una viuda, en sí una viuda joven, que tiene un montón de responsabilidades adelante, que ni siquiera sabe cómo lidiar con ellas, porque lamentablemente a la mujer se les enseñaba a hacer nada y tenían que lidiar solas con lo que llevaba de acá en adelante. Y encima ella, que ahora no tiene ningún heredero, es sumamente difícil esperar a que aparezca algún heredero para los Kilmartin. Es muy horrible. Pero de nuevo, yo esperaba que ella esté embarazada para por lo menos argumentar esa parte de que ella iba a poder conservar los bienes de los Kilmartin. ¿Y esto por qué lo digo? Porque para el que no lo sepa, que ya me parecería raro, porque creo que la mayoría ya conoce cómo es la historia de Francesca y del revuelo y la polémica que se generó con esto, es que justamente no existe en los libros una Micaela Starling, sino que existe un Michael Starling, que justamente al ser hombre y ser el próximo heredero de los bienes Kilmartin, ya que no había un heredero por parte del matrimonio de Francesca y Jon, él se hace de todos los bienes, ¿no? Y que además él está muy mal, porque él, al tener un vínculo tan cercano con su primo, y que ahora al quedarse con todo lo de él, e incluso estar enamorado de su mujer, para él representa una culpa gigante, ¿no? Y es todo un drama. El libro de Francesca es todo un drama y es súper apasionado. Es el mejor para mí de toda la saga de los Bridgerton en lo que respecta a los libros, porque es muy lindo, la verdad. No sé, la historia de amor entre Francesca y Michael es preciosa. Claro, acá en la serie no existe ningún Michael, existe una Micaela Starling. Claro, esto me generaba un conflicto, porque al tratarse de mi libro favorito de la saga de los Bridgerton, yo quería ver algo bien adaptado, ¿no? Algo adaptado tal cual, algo que le haga justicia, así como me gustó muchísimo cómo adaptaron el libro de Benedict y lo trasladaron a esta temporada. Quería ver lo mismo con Francesca. ¿Qué pasa? Que desde la temporada 3 ya te plantean que la historia de Francesca va a ser totalmente diferente. Y eso a mí me enojó mucho en su momento. ¿Qué pasa? Yo en estos 4 episodios he visto un vínculo entre Francesca y Micaela que me lo han construido bien. Y la verdad que me he creído que en esta pareja hay algo. Hay un acercamiento, hay una finalidad, hay algo que me está gustando de esta pareja. Y un poquito se ha reducido mi enojo con esta pareja. Quiero ver qué es lo que quieren experimentar con ella. Porque ya de por sí es un drama gigante el hecho de que Benedict y Sophie no podían estar juntos porque ella era hija de un noble con una sirvienta, que no había nada legítimo de por medio, y se había enamorado o había seducido a un noble como Benedict, ¿no? Y ya era un escándalo terrible, porque esta pareja no iba a poder estar en la sociedad, no iba a estar incluida para nada. La sociedad la iba a despreciar, que iba a ser un escarnio, que iba a ser perjudicial para la familia de los Bridgerton, sobre todo para las hermanas que quedan, porque no se iban a quizás poder casar, porque esto le perjudicaba el estatus de ellos.
Era un desastre, te lo han planteado muy bien en esta temporada, que iba a ser un escándalo. Pero esto hablando de una pareja heterosexual. ¿Qué pasa ahora? Que estamos con una pareja lésbica. Que yo no tengo problema en ver nada, en ver una pareja lésbica. La verdad es que a mí, que me den la historia más linda de amor que te quieras proponer y que nada, que se vea hermoso y voy a ver encantada a estas dos mujeres teniendo su relación. Pero me causa mucha intriga cómo lo van a querer manejar dentro de la sociedad de la regencia, que ya es bastante escandaloso que encima dos mujeres del mismo sexo, encima mujeres, encima una mujer como Francesca que no le pudo dar un heredero a Lord Kilmartin, que ya es terrible para la sociedad, imagínate. E imagínate la situación en la que lleguen a enterarse que estas dos mujeres tienen algo. Es un escándalo. No sé cómo van a manejar eso. Me causa mucha intriga, eso sí. Pero bueno, nada, ya está. Ya que estamos y ya que no me vas a proponer la misma historia que en los libros, estoy esperando, por favor, que ahora sí me des una linda historia de amor. Porque ahora de verdad es que me gusta ver esa cierta atracción que hay entre ellas, que se llevan muy bien, que lograron encontrarse, ¿no? Encontrar el punto en el que se puedan llevar bien. Porque en un principio Francesca estaba totalmente enojada por la llegada de ella, porque primero se llevaba bien con John, John se reía muchísimo más con ella que con Francesca. Y claro, esto le generaba muchas dudas a Francesca y no solamente eso, sino que ella se olvida, pero Micaela le genera muchas dudas, ya que le atrae un poco. Y en la temporada 13 incluso, cuando se la presentan, ella hasta se queda sin aliento ni siquiera para responder su nombre, porque le gustaba a Micaela. Entonces, todas estas dudas e inseguridades en algún momento van a volver. Ahora ella está muy concentrada en la muerte de su esposo, pero estoy segurísima que van a volver. Y creo que con Micaela yo hasta el momento no veía nada de acercamiento hacia ella, de una cierta respuesta, pero en el último episodio vimos cómo Francesca le agarra la mano y ella simplemente se lo quita y como que tiene una sonrisa un tanto dudosa, ¿no? Creo que vamos viendo por dónde van los hilos, vamos viendo que Micaela, el gran tema por tomar la decisión de ser una solterona, es por el hecho de que ella sabe muy bien que no le gustan los hombres. Y creo que un poquito de esto John lo sabía, porque John le pedía por favor a Francesca que no le presente a ningún noble porque su prima Micaela lo iba a rechazar porque no quería saber nada. Y yo creo que un poquito John algo intuía de su prima, ¿no? Nada, vamos a ver cómo lo manejan, pero desde ya estos capítulos me hicieron adentrarme un poquito más a esta pareja y decir, sí, dame lo que quieras proponerme, que lo quiero ver cómo lo solucionás en esta sociedad tan de porquería que había en esos momentos. Vamos a ver, no sé, pero desde ya la historia de Francesca me puso tan mal. La muerte de John fue demasiada información para unos 2 capítulos. Vamos a ver qué pasa con ellos, pero yo ansiosa y bueno, a la espera de que quizás la próxima temporada sea de ellos, no lo sabemos. Vamos a hablar de eso más adelante igual. Todo lo que conlleva la situación entre la reina y Agatha es precioso. La verdad es que esta amistad es hermosísima. Claro, desde un principio cuando Agatha le dice a la reina que ella quiere volver a su lugar natal, ¿no? Para poder simplemente darse un descanso, volver al lugar, el lugar que la vio nacer, volver a recordar un poquito de esa niñez que la habían robado en un principio. Y la reina toda egoísta le dice que no, porque no la quiere soltar, porque es su amiga de todos estos años, porque le ha visto en todas sus situaciones, porque obviamente va a estar muy triste, se va a sentir muy sola ante el hecho de estar a la víspera de un esposo que está pronto para morir y ella va a encontrarse sola junto a Binsley, sí, pero es como le va a hacer falta a su amiga. Y fue una situación muy egoísta por parte de ella que al final me encanta como le dio el visto bueno. Todo gracias a ese discurso que le presentó Lady Whistledown, alias Penélope, que le revela el hecho de que a veces uno se siente preso donde está, que a veces uno quiere sentirse más libre, ¿no? Haciendo lo que le gusta hacer cuando ella quiere retirarse de ser Lady Whistledown porque no le gusta para nada revelar secretos de la sociedad porque ya siente que no es lo suyo del todo, no se siente cómoda haciéndolo tampoco. Y ahí es cuando justamente en retrospectiva le hace pensar en esa libertad que le hace falta a Lady Danbury y le da el visto bueno y le dice, sí, tenés razón, tenés que ir a tu lugar natal y ser feliz porque tenés que ser libre, porque ya muchos años estuvo cautiva, ¿no?
Entonces, nada, me encantó la relación que hay entre ellas, la evolución que hay entre ellas, cómo al final se miran con lágrimas recordando los momentos lindos. Por favor, miren Queen Charlotte, porque la verdad es que se explora muchísimo más de la amistad de estas dos mujeres, que es totalmente hermoso. Y ver acá esa despedida fue muy triste, la verdad. No asumo que las próximas temporadas no tengamos a Lady Danbury, eso la verdad que me pone bastante triste. Pero bueno, estoy segurísima que la actriz va a regresar para las temporadas finales quizás. Pero bueno, es como para darse también un respiro, para darle un poquito más de drama, ¿no?, a esta relación. Y además para que también tenga una recompensa, ¿no? Lady Danbury por todo lo que soportó en su vida, que eso se explora mucho en Queen Charlotte. Y nada, es sumamente difícil de ver la historia de las dos. Así que nada, desde ya invito a todos a que vean Queen Charlotte porque es hermosísima la historia de estas dos mujeres. Y verlas acá despedirse me costó mucho. Pero bueno, nada, fue muy hermoso cómo van a estar sujetas a esa amistad, ¿no? Que duró tantos años. Y una mención para Alice, por favor, porque todo lo que respecta a la familia Mondrake, la verdad es que a mí no me importaba. Desde la primera temporada es como que no me importa. Y sobre todo cuando pasaron a ser como unos señores, ¿no? Con dinero menos que menos. Y eran de las parejas que menos me importaba. Y sin embargo, en esta temporada me gustó mucho lo que hicieron, sobre todo con Alice, ¿no? Que se volvió ya una persona de confianza, ¿no?, para la reina, que se ganó su lugar, primero planeando todo esto contra Cressida en el momento en el que la reina no tenía que asistir a su baile y dejarla a Cressida mal parada por todo lo que había hecho anteriormente, y después cómo se portó con respecto a tratar de darle una solución a lo de Benedict con Sophie, que prácticamente fue todo gracias a Alice, porque ella ideó un gran plan para poder atraer a la reina hacia ellos y que ellos puedan ahí sí plantear como toda una situación que ni la reina se lo creía, el hecho de que justamente Sophie era hija de un primo de Lord Penwood y de que era legítima y demás, y de que no había ningún robo de unos broches y bla bla bla, y como eso lo planeó Alice, la verdad es que me gustó mucho, pese a que algunas cosas le salieron un poquito de lugar. Todo ayudó, ¿no? Porque se volvió como una especie de rebelde, ¿no?, dentro de ese grupo de madrinas de la reina. Porque la verdad que ser madrina de la reina, estar ahí parada sin hacer nada, es como la misma nada, ¿no? Es súper aburrido. Y sin embargo Alice como que le buscó la vuelta, ¿no? Y logró encontrar su lugar, logró encontrar la confianza de que iba a tener con la reina. Y la verdad es que me gustó porque ante la ausencia de Lady Danbury en las próximas temporadas, hay que ver cómo cubre ese papel, ¿no? Alice. Yo creo que para eso se estuvo creando este personaje y me gustó muchísimo cómo se dio todo. Así que nada, una mención para ella, que la verdad este personaje me gustó muchísimo esta temporada. Pasemos a Violet Bridgerton, que la verdad que ha tenido un desarrollo bastante particular y muy triste, porque claro, ella comienza su relación con Lord Anderson, que está totalmente feliz, que está entregada al amor, que quiere rehacer su vida de vuelta junto a él, junto a un nuevo hombre, que él mismo la acompaña también, y están dispuestos a revelar su amor, ¿no? ¿Qué pasa? Que ocurrieron una sucesión de hechos en los que ocurre la muerte de John, en los que Benedict está en este escándalo, que está enamorado de una sirvienta, y todo esto en retrospectiva es para Lady Violet como una especie de catarsis, ¿no? De recordatorios de la sociedad y de ella como mujer. En principio, el hecho de recordarle que justamente lo de Benedict es un escándalo y al mismo tiempo para ella es toda una revelación. El hecho de después ella darse cuenta de que se parece muchísimo, o mejor dicho, Benedict se parece muchísimo a ella y a ella le recuerda muchísimo a ese espíritu joven que ella tenía, más rebelde, más abierta, ¿no?, a todo. Creo que también es un poquito la hereda de su padre, ¿no?, que es quien le daba... con quien tenía esa especie de complicidad, ¿no?, que se ve muchísimo en la serie de Queen Charlotte. Creo que ella tenía ese espíritu más rebelde y ella lo sabe, ella se sentía bien, ¿no?, siendo ella misma de esa forma cuando no estaba con el propio padre de sus hijos, ¿no? Y esto es algo catártico para ella porque creo que es lo que le da el puntapié a que después no se sienta tan seguro de rehacer de nuevo su vida como para volver a ser de nuevo una esposa de alguien, ¿no? Y esto encima se complica aún más cuando ve que su propia hija queda viuda, entonces siendo viuda a una corta edad y siendo que ella también pasó por lo mismo, viendo el sufrimiento de su hija, recordando cómo ella se sentía en su momento, recordando a su difunto, ¿no? Viendo que al mismo tiempo quiere rehacer su vida con otra persona, todo eso le trae un montón de inseguridades juntas que determinan en
querer seguir ocultando esta relación con Lord Anderson. Sin embargo, justamente Marcus no quiere saber nada de esto porque él está entregado, ¿no? Él está abierto a rehacer su vida nuevamente, él está decidido a hacerlo, pero si siente que ella no se siente segura con esa decisión, él quiere obviamente irse a un costado y simplemente dejarla que ella se tome el respiro que deba tomarse. Es una situación un poco catártica para ella porque creo que las próximas temporadas vamos a ver cómo va a reaccionar. Yo creo que va a estar súper triste, va a tener que explorar un poquito más a fondo qué es lo que siente porque tiene que determinar qué es lo que va a ocurrir con él. ¿Se va a dar todo por terminado o se va a arriesgar? Porque quizás hay una mezcla de sentimientos que ella no está pudiendo encontrarse. Y bueno, vamos a ver cómo lo resuelven, pero desde ya creo que es la historia más triste, ¿no? Después de Francesca, la que quedó como con ese cierre un poquito triste. Y bueno, nada, Lady Violet es uno de mis personajes favoritos. No sé, estaría como abierta, ¿no? Un spin-off o algo para ver cómo fue la historia de amor entre ella y su difunto esposo, que se ve que fue muy linda, ¿no? Llena de amor y todo, pero ver ese espíritu rebelde por parte de ella, por cómo lo cuenta, me gustaría ver algo de eso, no sé. Así como hicieron con Queen Charlotte, me gustaría ver algo de eso, como un spin-off de esta historia de amor. Eloy siempre es protagonista en todas las temporadas, pero en esta temporada creo que fue como mucho más íntima porque vemos a una Eloy totalmente diferente, pero sobre todo en estos últimos 4 episodios que cambia muchísimo radicalmente a lo que fue los primeros primeros 4, porque aparte de que vemos toda esa interacción con Hyacinth, ¿no? Que es muy divertida, que justamente las dos son como ese alivio cómico, ¿no? De la temporada. Me gustó mucho cómo interactúan mucho como hermanas, cómo se lograron entender, cómo es en ese momento catártico en el que Hyacinth está muy triste porque, claro, ella sabe que los Featherington habían perdido al padre de familia. Después su propia madre, cuando Hyacinth estaba en el vientre de su madre, también habían perdido a su padre. Y ahora mismo está viendo cómo su hermana está sufriendo la pérdida de su esposo. Claro, todo este ambiente de luto le trajo a ella el hecho de preguntarse si realmente vale la pena darlo todo por amor cuando podés llegar a sufrir por ello. Y hasta le da la razón a su propia hermana, a Eloise, de que gracias a ella le pudo abrir los ojos y pudo hacerle entender por qué el matrimonio es tan innecesario, cuando no hay nada más lejos de la realidad, porque justamente Francesca se da cuenta de que nunca tenía que haber transmitido este mensaje porque no era mi intención transmitir este mensaje del propio matrimonio. Eloise ahora está en una posición totalmente diferente a como era antes, ¿no? De pasar de rechazar radicalmente todo tipo de acercamiento al matrimonio, ahora a mostrarse un poquito más abierta al amor, ¿no? Impulsado también por el deseo de conectar con sus seres queridos y justamente al pensar un poco en esa soledad, ¿no? Que le transmitía el hecho de ver a su hermana tan sola por haber perdido a su esposo a tan temprana edad y verse envuelta en esa soledad. Ver todo este ambiente triste le hizo de alguna forma a ella darse cuenta de que tenía que estar más cerca de los suyos, ¿no? Y que era el momento de quizás abrirse un poquito más, ¿porque no?, a eso tan bonito que sus hermanos estaban pasando. Y no cerrarse la idea misma, ¿no? De poder experimentar algo parecido. Yo creo que da inicio a que se pueda brindar una trama romántica más acorde a esta Eloise. Yo quiero pensar que no van a dedicarle algo tan parecido a lo que vive ella en el libro, porque yo creo que la Eloise del libro con la Eloise de la serie son un tanto diferentes. Y creo que esta Eloise se estuvo desarrollando de una forma de que no la pueda ver con los ojos de la Eloise que veo cuando leo su historia en los libros. La verdad es que no me parece que sean muy parecidas. Yo creo que, y espero que tenga una historia un poquito diferente a lo que se vio ahí. Porque es de los libros quizás menos queridos, pero al mismo tiempo necesito que le hagan justicia por el temperamento que ella tiene ahora mismo, por esta reflexión que está haciendo, ¿no? Así también quisiera mencionar el hecho de que, bueno, de que volvió Cressida, ahora como Lady Pentwood, que a pesar de que su personaje me parecía un tonto insoportable, y el hecho de que en la temporada 3, aparte de que me parecía malvado, empaticé mucho con la historia por el hecho de que ella estaba sufriendo porque sus padres la querían entregar a un cualquiera, ¿no? A un señor que le doblegaba la edad por el simple hecho de que alguien la mantenga, porque ya era grande, porque no la querían como solterona, porque necesitaban a un esposo ya, y me parecía muy triste toda su historia. Y también me había enojado mucho con Eloise por haberla dejado sola en ese momento, porque siendo Eloise una persona tan a favor del feminismo y demás,
ver cómo una mujer sufre por esto mismo, que es una consecuencia de la sociedad de porquería de aquellos momentos, cómo no la ayudó en ese momento, ¿no? Me enojaba mucho cómo Eloy se comportó con ella en ese momento. Y acá, que le pidiera disculpas, la verdad es que un poquito de redención tuvo el personaje de Eloy también para con ella. Y nada, creo que Crecia me gustó un poquito más su personaje. Aparte de que volvió, tuvo su propia redención, también tuvo su propia vergüenza cuando la reina no asistió a su baile. Cuando encima se presentaba Lady Whistledown con esa última carta diciendo que ya no iba a publicar más. Fue como un balde de agua fría, pero al mismo tiempo necesario, ¿no? Porque ella necesitaba como ese pequeño cachetazo, ¿no? Por todo lo que había hecho anteriormente. Pero después termina bastante bien. Termina en un matrimonio, vamos a decir, un poquito más feliz del que le querían proponer. Y ella ahora toda una lady, ¿no? Con todo el gusto suyo marcado en la casa, ¿no? En esa fiesta toda de rosa. Nada, me gustó mucho cómo hicieron el trabajo con Crecida. Y para cerrar con las últimas tramas, hablar un poquito de Araminta y sus hijas, ¿no? Que tuvieron su merecido, porque sí, porque Pausi tuvo su merecido final feliz, al casarse finalmente con alguien que quiere, con alguien que le gustaba, sin órdenes de su madre. Todo gracias a Elois también, que le dio ese pequeño consejo de que se acerque a un lord y que pueda, nada, simplemente dejarse llevar y no dejarse llevar por las órdenes de su madre. Me gustó que sea la única de las tres que tuvo como su final feliz, porque valía la pena, porque ella se había comportado muy bien con Sophie, porque le había ayudado con lo de los broches, con avisarle de que su mamá la andaba buscando para poder meterla presa y demás. No sé, me gustó muchísimo cómo las tres tuvieron su final, ¿no? Y sobre todo Posey, que me encanta. Me encanta la actriz también, no sé, creo que desempeñó su papel de una forma muy tierna, porque de verdad ella se veía muy linda durante toda la temporada, muy ingenua, pero al final estuvo presente también en la boda de Sophie, que era una de las que valía la pena y de las que Sophie consideraba su familia, así que me gustó muchísimo toda esa resolución por parte de ellas. Otra trama reveladora de la temporada también fue el hecho de que Penélope decidiera dejar de ser Lady Whistledown, que la verdad fue como bastante chocante porque en los libros cuando ella deja de serlo, Whistledown desaparece totalmente. Y acá tenemos la revelación de que hay una nueva Lady Whistledown escribiendo sin consentimiento de Penélope, que esto la verdad que cayó bastante de sorpresa. Esto es un invento, es pura y exclusivamente de la serie, porque en los libros no es así, la única Lady Whistledown siempre va a ser Penélope, pero en la serie decidieron tomar esta decisión, que no me parece mal porque de alguna forma le agrega cierto misticismo, ¿no? Aparte como que se perdería un poquito de esa narrativa que tiene con esa voz en off de Lady Whistledown relatando aquellos chismes de la sociedad. Ya como que se extrañaba un poco cuando ella dejó de serlo, que como que algo faltaba en la serie, ¿no? Porque es como una marca personal de la misma. Y siento que, no sé, es una jugada bastante llamativa, pero creo que necesaria para la serie. Entre mis expectativas de quién podría ser la nueva Lady Whistledown, creo que tengo tres opciones que me vienen a la cabeza así en forma rápida. Una puede ser Alice, que Alice está trabajando bastante con la reina ahora, está tratando de llamar muchísimo su atención. Y el último discurso que tuvo hacia la reina, relatándole el hecho de que no solamente por gente de estatus, de un estatus mayor, gente de dinero y demás, sino que también de las clases bajas se pueden adquirir ciertos chismes que sean del agrado de la reina. Podría ser Alice una posible Lady Whistledown. La verdad es que la veo en ese rol. Y como me gustó su personaje también, siento que lo están desarrollando como para que sea algo un poquito más relevante, ¿no? Para la reina. Y creo que tranquilamente podría ella ser una candidata bastante particular. Aparte, ella conoce no solamente la clase alta, sino que también conoce a las clases bajas, porque ella antes de tener mucho dinero también perteneció a las clases más marginadas, ¿no? Entonces, me parece que es una buena opción. Ella es la primera opción que tengo que se me viene a la cabeza. En segundo lugar, podría pensar Eloise Bridgerton, que me parece que Eloise siempre fue como una candidata, ¿no? Es como la candidata de todos para decir, tiene sentido de que sea Lady Whistledown, y por qué no llevar a cabo el rol de su amiga. Más allá de que esto, no sé si le pudiese enojar a Penélope, el hecho de que pueda tratarse de Eloise, pero le da como cierto aura, ¿no? El hecho de que ella sea Lady Whistledown o la nueva Lady Whistledown, porque Eloise como que merece esa libertad, ¿no? De poder tener eso que Penélope pudo llevar a cabo y que a Eloise le vendría bastante bien.
Aparte de Eloise es como toda una rebelde, ¿no? Que estaría buenísimo acoplar su historia siendo también la nueva Lady Whistledown. No sé, a mí me parece una teoría bastante positiva, digamos, para todos, ¿no? Porque todos las vemos con esos ojos a Eloise. Y mi tercera opción creo que es Hyacinth, porque creo que de entre todos los chismes y siendo la hermana, la última hermana, y además siendo como la más olvidada, vamos a decir, porque es la que está al margen de todo, por ser la más chiquita, por no ser el centro de la atención todavía. Creo que ella también es una buena opción para que sea Lady Whistledown. Aparte sería interesante cómo se maneja ella siendo tan joven, con ese espíritu tan renovador. Comportarse como Lady Whistledown, no sé, me llamaría la atención, ¿no? Habría que ver en las próximas temporadas a ver cómo se comporta ella y cómo se comportan estos personajes. Voy a estar muy al tanto de estos tres personajes para ver quién podría dar ciertas pistas, ¿no? Pero en principio nada, es una trama que me llama mucho la atención, como que decidieran esto, de que Lady Whistledown pase a manos de una nueva persona, pero creo que es bueno para la serie ya que le agrega ese cierto misterio, ¿no? Que rodea el personaje. Y nada, me gusta. Y ahora sí, ¿quién va a ser la protagonista de la próxima temporada? Porque creo que ya cae de maduro que va a ser una Bridgerton, ¿no? Ya es hora de que después de 3 temporadas la protagonista sea una Bridgerton que cae en la quiniela que va a ser o Francesca o Eloise. Yo voy a tirar mi pequeña quiniela que yo creo que va a ser la hora de Francesca. Obviamente yo quiero ver ya la historia de Eloise y me da mucha intriga ver qué van a trabajar con ella, pero me parece que cae más inmediata la historia de Francesca por lo que está pasando con los bienes de los Kilmartin, ¿no? Porque al no haber un heredero, esto tiene que tener una solución rápida. Vamos a ver si es así. La verdad es que con cualquiera de los dos yo estoy feliz. Creo que Francesca va a ser algo un poquito más dramático por lo que quieran hacer con Micaela. En cuanto a Eloise, no creo que le dediquen a ella por una cuestión de que iniciar la temporada ya contándonos que Eloise se está mandando cartas con un lord, ya sería como entrar muy de lleno en la historia muy de repente cuando Eloise ni siquiera se planteó esto. No sé, me gustaría que se trate de la historia de Francesca y que en segundo plano veamos a Eloise mandarse estas cartas con este lord, ¿no? Que después, en la siguiente temporada, podamos ver su historia. Porque si no va a ser muy repentino, no sé. Es como que lo siento, como que sentiría una desconexión si hacen esto, ¿no? Pero bueno, no sé, yo no soy guionista, vamos a ver qué hace el poder del guión, qué hacen los guionistas con respecto a la historia de estas dos. Yo obviamente encantada de ver cualquiera de las dos historias. Y ahora sí quiero tocar un tema bastante importante que me jodió mucho y que lo estuve mencionando a lo largo del video. Y es el tema de las ausencias. No sé si Netflix está pagando menos plata a sus actores. Yo sé que hay problemas de agenda también, pero ¿cómo puede ser que no realicen un contrato eficiente como para que se celebre el hecho de que vuelvan los actores de las antiguas temporadas para poder estar mínimo presente en determinados eventos de las nuevas temporadas? Porque no me creo que en el funeral de Jon no esté ni Daphne, ni el duque, ni Anthony, ni Kate. O sea, no me entra en la cabeza cómo no pueden estar presentes estos dos hermanos, los dos hermanos mayores, en el funeral. No me cierra y no me gusta porque siento que le saca verosimilitud a la historia también y a la narrativa de los hermanos. Porque yo entiendo obviamente que la ausencia de Anthony, como dije antes, sirvió también un poquito para la evolución de Benedict, ¿no? Porque tuvo que hacerse cargo de muchas cosas, financieramente hablando, que él antes ni tocaba y que de repente tuvo que hacerse cargo no solamente de sus bienes, sino de los Kilmartin. Pero me parece mucho el hecho de que no estuviera Anthony para los momentos cruciales. No sé, y eso que los actores volvieron, Anthony y Kate volvieron, pero volvieron para los momentos que no sumaban tanto. Yo entiendo que tenía que aparecer Anthony para decirle a Benedict, no estés con esta persona porque nos va a arruinar como familia, hace como yo, que tuve un hijo legítimo, un matrimonio legítimo, bla, bla, bla. Entiendo que apareciera para ese momento, que era crucial, para Benedict sobre todo, pero tenía que haber aparecido para la muerte de Jon. ¿Cómo no va a estar ahí dando ese discurso? Que es el propio Vizconde. No lo entiendo. Y Daphne, ¿cómo no estuvo para el funeral de su hermana? Daphne, que es como la hermana más amorosa de todas ahí, que está presente para cada hermano, ¿cómo no pudo estar presente en ese momento? No me entra en la cabeza, así como no estuvo en la temporada 3, básicamente.
pero no sé, hay como una cierta desconexión que no estaría entendiendo y nada, me quería desahogar porque es algo que me molestó durante toda la temporada porque era como ver un momento lindo o feo y de repente decir, acá, che, acá tiene que estar Daphne, acá tiene que estar Anthony, acá tiene que estar el Duque, cuando también pasó lo de Anthony, cuando tenía ese en su momento, la temporada 2 ese conflicto amoroso que sufría, tenía que haber estado el duque, que era su amigo y su cuñado, a decirle algo o a brindarle una cierta lógica, ¿no? Sobre lo que sentía por Kate y cómo tenía que arriesgarse o algo. Sin embargo, no estuvieron presentes y la verdad es que me rompió un poco las pelotas porque yo siento que tendrían que estar ahí, ¿no? En los libros estás leyendo y están constantemente entre ellos hablando. Y acá no digo que estén todo el tiempo, pero mínimo que aparezcan en determinados eventos, ¿no? Y nada, quería desahogarme porque es algo que me pareció como ilógico de la serie y sé que va a seguir ocurriendo porque estos actores probablemente ninguno de los cuatro ya renueven para las próximas temporadas. Eh, pero bueno, espero que el resto sí. Aunque le reste cierta verosimilitud de la historia, bueno, esperemos que lo saquen a flote, ¿no? Y que por lo menos en las últimas temporadas se dignen de aparecer un ratito en una escena final todos juntos como para la escena final, ¿no? Algo, no sé, algo significativo para la serie. Ya sé que eso último, bueno, como que estuve un poquito enojada, pero también como para que no vean que vi todo positivo en la serie, la verdad es que son esas cositas que me jodieron un poco, que tenía que decirlas también. Pero bueno, más allá de todos, en resumidas palabras, una temporada que me gustó muchísimo, que creo que es de las más fiel a su material original, que es el libro. Creo que una de las historias de amor que también que más me llegaron. Y como dije antes, las tramas, todas las tramas me parecían súper interesantes. Las resoluciones que hubo también me parecieron tristes, melancólicas, pero a la vez coherentes, ¿no? Con la historia. Nada, tuvo un final muy bonito. Está abierto a interpretación de lo que va a ocurrir en la próxima temporada. Pero muy contenta, en resumidas cuentas, de estos 8 episodios y lo que fue la temporada en general. Así que nada, muy contenta la verdad con la historia. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, espero tu like, que ayuda muchísimo al canal. También te puedes suscribir, que es totalmente gratis. Y nos vemos la próxima, gente, con mucho más contenido como este. Yo soy Dami y hasta la corte de Revan. Nos vemos la próxima. Adiós.